Dios te bendiga y bienvenidos a mis gotas de sabiduría. Este que te habla el pastor Herminio Sánchez. Estamos contentos de poder nuevamente estar con ustedes. En estas semanas hemos estado sumamente atareados en diferentes cosas y hemos tenido tiempo limitado para poder hacer nuestros videos, pero no es porque estemos ajenos a seguir adelante, a todo lo contrario. Nuestro deseo es continuar adelante. Pero el tiempo es lo que nos traiciona de vez en cuando. No tenemos muchísimo tiempo para hacer todas las cosas que queremos hacer y las que nos corresponde hacer. Así que estamos aquí contentos, gozándonos con ustedes. Hoy comenzamos en el capítulo 12 del libro de Génesis, uno de los capítulos más importantes, tanto para el pueblo judío como para nosotros los creyentes, por cuanto prácticamente este capítulo da inicio a lo que es el plan de Dios para la nación, no solamente la nación del pueblo escogido de Dios, sino para el plan de Dios para el mundo completo, qué es lo que Dios quiere hacer y qué es lo que nosotros, a través de todo lo que se va a estar narrando de aquí en adelante, deberíamos estar haciendo con relación a nuestro Dios y a las cosas que Dios quiere que hagamos. El capítulo 12 del libro de Génesis, en algunas Biblias lo titulan Dios llama a Abraham, en otras versiones el llamado de Abraham, o de Abraham, perdón. Y este capítulo viene como una continuación del capítulo anterior. Acuérdese que en el capítulo anterior, capítulo 11, estuvimos hablando sobre la Torre de Babel, estuvimos hablando sobre el plan que el hombre trató de hacer para detener el avance de lo que Dios había dicho que se hiciera. Voy a repetir eso por si suena un poco como un trabalengua. En este capítulo 11, el hombre trató de hacer algo para tratar de detener el avance de lo que Dios quería que se hiciera, que era que se llenara la tierra, que se esparcieran por toda la tierra, que sojuzgaran o que pudieran ser autoridad o dominio sobre todo lo que es los recursos que Dios nos había dado, tanto en los peces del mar como en las aves del cielo, como en las bestias del campo, todos esos recursos que Dios nos dio, que pudiéramos señorear sobre eso. Y Dios había dicho, váyanse, expárzanse, multiplíquense y llenen la tierra. El hombre en el capítulo 11 trató de hacer una ciudad, hacer un lugar para no esparcirse, por miedo a esparcirse, para que eso no ocurriera, para que si se fueran a expandir hacia arriba, para llegar a la presencia de Dios, pero que no hubiera expansión a lo largo de la tierra, y querían que todos se llevaran o se quedaran en el lugar donde habían comenzado esta ciudad de Babel, en el área de Mesopotamia. Aquí entonces Dios intervino con eso. Dios intervino con esa opción que el hombre tomó y detuvo el avance que el hombre estaba tratando de hacer para limitar lo que Dios había dicho, y lo detuvo de una manera interesante, simplemente confundiendo las lenguas. Eso fue lo que nos decía en ese capítulo, y allá confundió las lenguas Dios, y Dios entonces establece en aquel capítulo que al confundir las lenguas ya ellos no pudieron continuar la construcción de lo que estaban tratando de hacer, porque no se entendían, y al no entenderse pues obviamente eso limita lo que es la comunicación y el avance de cualquier cosa. Y dijimos en la clase anterior que los avances de la tecnología, precisamente todo lo que es ahora la Internet, que no es otra cosa que un medio de comunicación mundial, donde todos podamos utilizar ese mismo medio de comunicación para interconectarnos y para
comunicarnos, ha venido cerrando otra vez bases, ha venido creando la oportunidad que tenemos nosotros para poder volver a comunicarnos, posiblemente no con un solo idioma, pero sí con medios que nos ayuden a hacer traducciones de idiomas distintos. Y eso es lo que está sucediendo. Inclusive, ahora usted puede encontrar que su teléfono tiene alguna aplicación que usted la baja en su teléfono celular y esa aplicación le da la oportunidad de que si alguien a usted lo llama en un idioma distinto, esa aplicación automáticamente traduce lo que le están diciendo a un idioma que usted entiende, y entonces usted puede contestar en su idioma y esa misma aplicación también le traduce a la persona que está recibiendo esa llamada en su propio idioma lo que usted está tratando de decir. Y dijimos que también en las próximas Juegos Olímpicos ese iba a ser el boom, si es que le podemos llamar así. Esa iba a ser la oferta que se le iba a traer a las personas de cómo a través de todas las personas que van a estar compitiendo en esos Juegos Olímpicos se pueden intercomunicar con diferentes medios a través de cosas como esta o algunos aditamentos que ellos se pondrán y podrán comunicarse en un mismo idioma. ¿Por qué? Porque necesitamos la comunicación para poder tener avances. Hasta cierto punto eso me preocupa por un lado, pero por otro lado pues me llama la atención en el sentido de que es algo provechoso. Me preocupa en el sentido de que estamos nuevamente reuniendo lo que Dios en aquel momento dado decidió hacer para dispersar el plan del hombre. Pero lo que me preocupa más es cuál es el plan del hombre actual en reunir otra vez un medio de comunicación. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Si es para poder controlar, como posiblemente como lo han hecho con esto de la pandemia, para poder controlar con algunas simples cosas todo un mundo y todo un globo terráqueo con diferentes formas, hacerlo más fácil de controlar, o si por el contrario es para beneficiarnos a todos. Y ahí es donde estriba un poco el cuidado que tenemos que tener, porque la misma Biblia nos dice que en los postreros días llegará el tiempo donde va a llegar alguien que va a poder controlar a todo el mundo y que no viene de parte de Dios. Y alguien con algunas formas sencillas podrá hacer un control total de todo el mundo. Y claro está, posiblemente utilice esto de las redes para poder hacer un dominio, tomar dominio de todo el mundo con relación a eso. Así que abramos los ojos primeramente, veamos qué es lo que está sucediendo y entonces luego conozcamos qué es lo que va a suceder. En este capítulo 12 comienza todo eso se ve que entonces hay una transferencia entre lo que el hombre estaba haciendo, pasó entonces a una información de la descendencia de uno de los hijos de Noé, que es la descendencia por la cual va entonces a ir llegando aquel que le va a aplastar la cabeza a la serpiente, y que por esa descendencia viene uno llamado Taré, que es el hombre que es el papá de este que estamos hablando aquí, que se llama Abraham, y que a través de Taré viene entonces Abraham, al cual Dios llama y le da una promesa y un llamado específico con una bendición muy, muy peculiar y desde el punto de vista nuestro. Dice ahí, voy a leer un poco desde el capítulo anterior, porque ese capítulo anterior nos da una clave de lo que estaba sucediendo. Nos dice: y tomó Taré, verso 31 del capítulo 11, y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot
el hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron entonces los días de Taré, que es el papá de Abraham, 205 años, y murió Taré en Harán. Entonces, cuando vamos al próximo verso, vemos una información interesante. Dice ahí, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Vete de tu tierra, vete de tu parentela y vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Yo me pregunto en este versículo, sin haber tenido ningún tipo de orientación bíblica, sin haber conocido ningún tipo de la historia como tal de Israel, cuando uno lee esto, uno se tiene que hacer la pregunta. Y la pregunta es, ¿será que Taré fue el que tomó la decisión para devolverse otra vez a Harán? ¿O será que ese retroceso de ellos de ir desde Ur de los caldeos hasta Harán vino como consecuencia del llamado que Dios le hizo a Abraham, y Abraham se lo dijo a su padre, y su padre entonces, en base a lo que Dios le dijo a Abraham, entonces decidieron irse para Harán, en este caso, donde allá murió entonces Taré, el padre de Abraham. Entonces, entraría ese conflicto. ¿Sería que ellos se fueron otra vez hacia Harán porque Dios se lo dijo a Abraham, o porque sencillamente fue directamente una decisión de Taré, su padre, en recoger a su familia y devolverse a esa tierra de donde él venía, o de donde ellos venían? Y ahí nos entraríamos en esa discusión. Pero sin embargo, cuando usted va más adelante, va a ir estudiando un poco más, se puede dar cuenta de otras cosas que van sucediendo. Ahí dice entonces, Dios, y miren cómo dice, había dicho ya. Aparentemente, cuando este relato se comienza en este capítulo, Moisés, que es el que está escribiendo, aparentemente, ya sabe que ellos están en Harán, ya saben que está allá, ya dio entonces la información de que Taré, su padre, se murió. Por lo tanto, Moisés ahora está estableciendo cuándo fue que se dio ese llamado. Y no fue allí en Harán, de irse para la tierra, para la tierra que Dios le va a mostrar, sino que el llamado vino desde antes, desde cuando ellos estaban en Ur de los Caldeos. Así que eso es lo que tenemos aquí de frente. Les había indicado la pasada vez que Ur de los Caldeos se encuentra en la parte final de Mesopotamia, y eso que está aquí está Ur de los Caldeos en esa área, y corrieron hasta Harán, y de ahí entonces bajaron hacia el área de Jerusalén y hasta Egipto. Y todo eso nos da esos mismos colores, son los que nos da la ruta que cogió o tomó Abraham en este momento dado. Así que vamos a dejar esto como la introducción de este libro, y vamos ahora en la próxima clase a comenzar con la lectura. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima clase.